A mí también me dijeron, haz lo que amas y no te conformes con menos. Si haces lo que amas, entonces siempre vas a estar motivado. Pero ¿qué pasa cuando no sabemos qué es lo que amamos? ¿Qué pasa cuando no encontramos esa pasión o esa misión en nuestra vida tan fácil? ¿O qué pasa si hacemos lo que nos gusta, pero aún así se nos dificulta encontrar la motivación todos los días? Entonces, ¿estamos haciendo lo incorrecto con nuestra vida? Hoy en Revierte la Fórmula hablamos de cómo confiarnos en la motivación solamente puede ser un gravísimo error y por qué la fórmula de hacer lo que amas no es el mejor camino para encontrar nuestro propósito. Además, les cuento la historia de una mujer que pasó de ser mesera a vender su marca de maquillaje por $1.200 millones. Todo aquí en Revierte la Fórmula. Yo soy Michelle, inmigrante ambiciosa e imperfecta, actualmente estudiante de psicología porque la mente y el comportamiento humano me apasiona y quiero compartir contigo mis apuntes de clase y mi perspectiva de la vida para que juntos naveguemos esta aventura de ser humanos. Quiero darles la bienvenida a otro episodio de Revierte la Fórmula, un podcast y comunidad donde desarmamos esas ideas y creencias que nos han enseñado como fórmulas únicas y las revertimos para darnos cuenta que hay otras formas de hacer las cosas, que hay otras maneras de simplemente vivir la vida. Hoy empezamos el episodio con una pregunta pesada. ¿Cómo encontrar nuestro propósito? ¿Cómo saber cuál es nuestro propósito en la vida? Y bueno, ¿cuántas veces hemos escuchado la famosa frase haz lo que amas y así no tendrás que trabajar por el resto de tu vida? Yo la he escuchado muchísimas veces y siempre me pregunto ¿qué significa eso? Además creo que es una creencia muy dañina y que nos vende una idea de algo que no existe. Porque, ¿qué significa hacer lo que amamos? Y la primera vez que yo me encontré con este concepto de buscar un propósito en la vida fue cuando estaba en el colegio, muy chiquita, tenía como 10 años más o menos. Y una de las tareas que nos enviaron como un proyecto del año de clase era nuestro proyecto de vida. Y en este proyecto de vida nosotros debíamos escribir a esa edad cuáles eran nuestros sueños, cómo nos visualizábamos en el futuro cuando fuéramos adultos. Y todo esto con el fin de ayudarnos a entender este concepto del propósito. Y me acuerdo que siendo niña yo me disfruté esta tarea muchísimo porque para mí era muy divertido ver y plasmar en papel todas esas posibilidades que yo podía hacer y que tenía por delante. Pero por supuesto, solo con querer no significa que lo vamos a lograr. Y el concepto del propósito se vuelve más borroso a medida que pasan los años, a medida que crecemos y a medida que nos vamos acomodando a nuestras necesidades del momento. Entonces tal vez esos sueños que teníamos o que tuvimos cuando fuimos niños se van disolviendo, se van perdiendo y vamos acomodándonos a la realidad o a lo que nosotros creemos que es la realidad. Pero que se ponga borroso no significa que va a ser imposible, no significa que es algo que no podamos hacer. Yo creo que todos tenemos un propósito que cumplir y creo firmemente que ningún nacimiento es una casualidad. Yo creo que cada persona que está viva hoy tiene algo que cumplir, tiene una meta, tiene un propósito de vida. Lo que pasa es que no viene pegado en nuestra piel, no viene en un instructivo que descargamos y que nos dice qué es lo que tenemos que hacer en nuestra vida. Y por eso hay quienes dicen que el primer propósito de todos los humanos es encontrar su propósito. Y aquí entran mis notas de clases y este concepto que me encontré cuando estaba pensando en este episodio fue un concepto que aprendí hace algunos años, fue justamente en pandemia cuando me encontré por primera vez con este concepto y creo que en pandemia todas estas cosas empezaron a salir y a ser mucho más populares y a hablarse más de ellas porque fue un momento donde la humanidad se cayó, donde el mundo estaba en silencio y entonces esos ruidos internos empezaron a ser más fuertes y por eso empezó o se hizo más fuerte esta necesidad de encontrar respuestas
a por qué estamos pensando lo que estamos pensando. Entonces, justo en este momento de pandemia fue cuando yo decidí empezar a estudiar psicología y a abrirme campo en este que siempre me había gustado, pero que no había tenido como el valor de seguir adelante con esta carrera. Entonces, buscando esos apuntes iniciales, encontré este concepto japonés que se llama Ikigai. Y la traducción específica de este concepto sería nuestro propósito de ser o cuál es el valor de nuestra vida. Y básicamente lo que Ikigai nos dice es que cuando juntamos nuestra vocación, nuestra pasión, nuestra profesión y nuestra misión, encontramos el punto perfecto en la mitad y ese es nuestro propósito en la vida. Y aquí se incluyen cosas como en qué soy bueno, cómo me pueden pagar por esto, qué es algo que amo hacer, pero esto solamente es un pedacito, no es todo. Y también qué es algo que el mundo necesita que yo puedo dar. Entonces hay un libro completo sobre este concepto que se los voy a poner en la descripción o lo voy a enviar seguramente en el newsletter, así que no olviden suscribirse en reviertelaformula.com, donde ya saben que pueden encontrar ejercicios de psicología que pueden aplicar a su día a día y también todas las recomendaciones de los libros que hablo en los episodios y que siempre estoy poniendo por allí, que siempre estoy descubriendo y que siento que son valiosos para nuestro crecimiento personal. Y una de mis partes favoritas de este libro o de este concepto es que la profesión es solamente un pedacito de todo el rompecabezas para encontrar nuestro propósito. Además, también hacer lo que amamos es simplemente otro pedacito. Entonces no es una cosa o la otra, simplemente ambas son parte de esta imagen completa que podamos observar para poder encontrar nuestro propósito. Y tampoco son esta y la otra juntas. También hay factores como ¿cómo me pueden pagar por esto? ¿Y qué es algo que el mundo necesita? Porque yo creo que el propósito de los humanos está también en servir y en ayudar a los otros, y en ayudar al mundo en el que estamos viviendo y no simplemente desde nuestro egoísmo de satisfacer nuestras propias necesidades. Parte de nuestro propósito es servir a los demás y ayudar a los demás. Y aquí entra la historia que les dije que les iba a contar hoy, que es la historia de Jamie Kern Lima, que es la fundadora de It Cosmetics, que es una marca de cosméticos aquí en Estados Unidos. Y esta marca fue vendida por $1.200 millones a L'Oréal. Pero no fue así que le pasó de la suerte y que Jamie encontró su propósito y su destino en esta marca y ya está, y lo logró y exitosa y qué suerte tuvo. No es así. Ya saben que en el episodio de suerte que salió hace unas semanas pueden ver cómo nuestras decisiones pueden verdaderamente cambiar nuestra suerte. Lo pueden encontrar de nuevo en reviertelaformula.com, donde están todos los links de los otros episodios. Y la historia de Jamie, que empezó en un restaurante de comida rápida llamado Denny's, que vende desayunos. Ella viene de una familia que no tiene dinero y su sueño era ser presentadora o llegar a las noticias, llegar a la televisión. Y ella lo logró con trabajo duro, ahorrando dinero, estudiando y esforzándose, pudo llegar a ser presentadora de noticias. El problema cuando logró este paso en su vida, que ella pensaba que por ahí iba su propósito, es que cuando está al aire se da cuenta y le empiezan a decir constantemente: tu piel no se ve bien, tu maquillaje no se ve bien, hay algo dentro de tu cara que hace que el maquillaje no se pegue, se te caiga y se vea feo en cámara. Y el problema era que Jamie padecía de rosácea, que es una afección crónica de la piel que provoca enrojecimiento, sobre todo en el área de las mejillas, y un sarpullido o un brote en la piel que parece acné, pero no es acné. Entonces, en este momento, en el 2007, no existía o no había en el mercado un producto de maquillaje que pudiera controlar esta enfermedad y por eso en cámara era tan notorio y a ella le decían constantemente que tenía que buscar una solución o que no podía estar más en las noticias y no podía ser más presentadora. Lo que ella creía que era su propósito se iba a desvanecer simplemente por una enfermedad que padecía y que no encontraba una solución para mejorarlo. Entonces Jamie junto con su esposo deciden crear o empezar como esta marca de maquillaje
que cubra estas imperfecciones y que al mismo tiempo intente balancear el pH de la piel para que pueda darle un mejor aspecto y tratarlo de alguna manera, porque ella siente en ese momento que no está sola, que esta enfermedad le pasa a ella, pero tal vez le pasa a muchísimas otras mujeres. Y después de intentar y de probar cualquier cantidad de maquillaje y de marcas y de ir a la farmacia, desde la farmacia hasta la marca de maquillaje más caro, se dio cuenta que en ese momento la idea de belleza que se vendía era una belleza, digamos, falsa, porque todas estas imágenes de modelos tenían Photoshop y no se mostraba realmente la piel natural y las imperfecciones naturales de la piel que son reales y que nos pasan a cualquiera. Entonces ella sentía que no estaba sola en esto y que parte de su llamado o parte de su propósito era tal vez ayudar a otras mujeres que estaban en su misma situación. Y en el 2007 decide dar un salto al emprendimiento y crear esta marca de productos de belleza que se llama IT, la pueden buscar, todavía existe y es muy buena. Yo tengo algunos productos que me parecen muy buenos y de verdad se ajustan a cualquier tipo de piel y hay para escoger dentro de todos los colores y de cualquier afección que pueda tener nuestra piel. Además, creo que Jamie fue una de las primeras mujeres que dio el paso para enaltecer la belleza natural. Siento que hoy día es muy común como mostrarnos sin maquillaje y enorgullecernos de eso, pero en el 2007, en el 2009, en el 2010, en estos años antes, eso era casi imposible. Mostrarse sin maquillaje era prácticamente un delito y cómo se te ocurre verte natural. Era algo que simplemente no era visto de buena manera. Pero aún así, en ese momento, por ser una de las primeras personas hablando de esto y exponiendo este problema, nadie la estaba escuchando y los inversores le decían: no vamos a invertir en esto porque no nos parece que sea bueno, sentimos que mujeres como tú no van a vender maquillaje a otras mujeres, porque las mujeres lo que quieren es verse perfectas. Y si alguien como tú, con ese problema de la piel, con esa estatura, con ese cuerpo, no es un modelo a seguir, no es algo que otras mujeres quieran verse reflejadas en, y por eso no van a comprar tu marca de maquillaje. Entonces muchísimos inversores le dijeron no, no y no. Y ella cuenta dentro de su historia y en su libro que se llama Créetelo, que también lo voy a dejar en el newsletter porque es un libro muy bueno y habla justamente de cómo encontrar nuestro propósito. Ella explica que después de recibir tantos no, ella se obsesionó un poquito porque ella creía y confiaba plenamente en su intuición y en que ese producto era parte de su propósito en la vida. Porque ella no quería simplemente ser exitosa con su producto, ella quería enaltecer la belleza natural y ella sentía que parte de todo este llamado que ella estaba sintiendo internamente era para resaltar a las mujeres como ella, que tenían un sueño de estar en televisión, pero que por algún factor físico les decían: no, no puedes, no vas a poder, y si no lo solucionas, simplemente esto no es para ti. Entonces ella allí fue donde se encontró con un verdadero propósito más allá de ella, porque ella se vio reflejada en cómo podía ayudar a otras mujeres que estaban pasando por lo mismo. Además, le ayudó mucho que ninguno de estos inversores le dijo: tu producto no es bueno, por eso no voy a invertir. Nunca le dijeron eso. Lo que a ella le decían era: tú no vas a vender este producto por cómo tú te ves. Entonces no se trata de tu producto, se trata de ti. Y ella decía: esa no es una razón válida y por eso yo voy a seguir insistiendo. Y pasaron 5 años desde que ella empezó con este proyecto, renunció a su trabajo, su esposo también la apoyó muchísimo, recibió cualquier cantidad de nos, hasta que un día, en algún canal de televisión donde venden infomerciales o productos de belleza por televisión, y este canal se llama QVC, y entonces ella lo que tenía que hacer era como hacer una venta de su producto al aire,
y los usuarios iban a ir comprando inmediatamente y el canal le ponía como un tope límite de venta para que su producto pudiera ser exitoso y pudiera seguirlo vendiendo en este canal. Entonces ese era como su último intento para poder vender sus productos y enseñarle al mundo que la belleza tiene muchísimas formas. Y ella cuenta en su libro también que parte de todo este proceso para ella fue muy importante seguir su intuición y creer en este propósito de que no era vender el producto, sino enseñar la belleza natural. Entonces, cuando en el canal le dicen vamos a usar a las mejores modelos que tengamos, a los rostros más bonitos para poder enseñar tu producto, ella dijo no, yo quiero mostrar mujeres que tengan imperfecciones así como yo las tuve, porque ese es todo el punto del producto. Y el canal estuvo muy temeroso de hacer esto porque era algo que no se había hecho en ese momento. Les daba muchísimo miedo mostrar bellezas reales. Aún así, esto pasó, la escucharon, le hicieron caso, le dieron algunos minutos, le dijeron, bueno, si no se da, pues ya está en tus manos y ya sabes que no vas a tener éxito en este canal y no puedes volver aquí a vender tus productos, y después de tantos no, pues era un riesgo para ella. Aún así ella decidió hacerlo y en este momento las ventas en el canal de televisión fueron increíbles. Después la invitaron muchísimas veces más. Pasó el tiempo, no mucho, porque siempre es muchísimo más el tiempo que pasamos intentando que una vez que lo logramos. De ahí al éxito es muy, muy rápido. Creo que pasar de 0 a 0.5 es lo más difícil, pero después de 0.5 a 10 es muchísimo más rápido. Entonces, después que ya tuvo este éxito y que la gente entendió de qué se trataba su producto, pudo vender su marca a L'Oréal por $1.200 millones, como ya les dije, y ahora ella se dedica a ser una voz de la belleza natural y de todas estas cosas que son más importantes que una belleza falsa y de esas cosas que nos venden en las revistas o en las modelos o hoy en día en las redes sociales. Y el punto de esta historia y lo que me pareció muy curioso es que ella cuenta que tuvo varios propósitos antes de encontrar su propósito final, que es, como ya les dije, pues resaltar la belleza natural. Entonces, ella pensaba que era la televisión. En algún momento, cuando estaba trabajando como mesera, su sueño era reunir dinero para estudiar y para estar en televisión. Cuando estuvo en televisión, se chocó con esta realidad y allí redireccionó su propósito a algo más grande. Y cuando estaba en este proceso, que fue tan difícil, siguió redireccionando su propósito a algo más y más grande. Entonces, ella dice que en algún momento sintió que tenía que poner cosas en una balanza y en un lado decir, ok, no lo hago porque el peso de la vergüenza y de fallar con la gente puede ser más grande, y en el otro lado pongo el peso de fallarme a mí misma por no intentarlo. ¿Cuál de los dos me pesa más para entonces tomar esta decisión y arriesgarme? Y lo que ella concluyó es que en el lado de la balanza, donde el peso de la vergüenza o de lo que dirán los demás se hace mucho más ligero cuando nos damos cuenta que a la gente se le olvidan las cosas, pero a nosotros no. Lo que hagamos por nosotros mismos no se nos va a olvidar. Entonces, obviamente, cuando pensamos así, el peso de no intentarlo va a ser muchísimo más grande, porque siempre vamos a estar pensando qué pasaría si lo hubiera hecho. Pero si nos dejamos llevar por lo que dice la gente, eso al final del día no pesa tanto, porque todo el mundo tiene sus cosas, todo el mundo está en su vida, todo el mundo está buscando su propósito, y lo que tú hagas puede ser que les dé de qué hablar hoy, pero mañana se les olvida. Entonces el punto aquí es que todos tenemos un propósito y no necesariamente tiene que ser relacionado con una profesión o con estudiar algo que nosotros querramos ser. Muchas veces el propósito puede ser simplemente ayudar a otras personas que están hoy donde nosotros estuvimos en algún momento. Un propósito también puede ser cambiar el rumbo o la historia de nuestra familia, romper con alguna cadena, como les decía en el episodio de la herencia y de las cosas que heredamos de nuestras familias,
Puede ser que ese sea nuestro propósito, simplemente cambiar con nuestras decisiones el futuro de nuestras próximas generaciones. Hay muchísimas formas de encontrar nuestro propósito y de sentirnos felices con lo que estamos haciendo. Aún así, creo que lo más importante es saber escucharnos a nosotros mismos en lugar de escuchar esos ruidos externos. Pero ahora, ¿qué pasa cuando escuchamos nuestro mundo interior, cuando encontramos nuestro propósito, cuando sabemos lo que queremos hacer y empezamos y no se da tan rápido como esperábamos? La magia no pasa simplemente porque damos el primer paso. Hay que dar muchísimos más pasos para poder llegar hasta el principio de donde queremos llegar. ¿Qué pasa cuando nos confiamos entonces en que ya haciendo lo que amamos lo vamos a lograr? Aquí es donde puede entrar el error muy grande, que es confiarnos en la motivación. Porque si nos confiamos en la motivación puede ser que nunca llegue. Y entonces cuando estamos en ese proceso de seguir avanzando, nos vamos a quedar estancados, vamos a quedar esperándonos por una motivación, por una inspiración que tal vez nunca va a llegar y vamos a sentir que estamos perdiendo el tiempo y que no debimos habernos lanzado. Nos vamos a ahogar antes de incluso intentar nadar. Entonces es aquí donde el ejemplo de Jamie, por ejemplo, nos dice que no debemos confiarnos en la motivación, porque la motivación viene y se va y es algo de corto plazo. Lo que verdaderamente se queda y en lo que verdaderamente debemos confiar es en nuestra dedicación, es en creer tanto en nuestro proyecto o en nuestra misión o en nuestro propósito que le dediquemos el mayor de nuestro esfuerzo aún cuando no tengamos la motivación de hacerlo. Porque imagínense que Jamie hubiera dicho paro esto cuando le dieron el primer no. Nunca hubiera podido saber qué hubiera podido pasar. ¿Qué tal si yo hubiera parado cuando le dieron el no número 10 o el no número 20 o el no número 100? Nunca hubiera descubierto lo que descubrió cuando le dieron el sí, el único sí que necesitaba. Y obviamente en muchos casos, en muchos días, la motivación no era su amiga, porque cada vez que recibimos un no, cada vez que nos rechazan o que sentimos que alguien no está valorando nuestro trabajo, no nos sentimos motivados, no vamos a querer continuar, vamos a despertarnos al siguiente día después de tal vez llorar y de sentirnos mal y decir simplemente no voy a continuar con esto porque ya no me motiva. Por eso, confiarnos en la motivación, de nuevo y lo repito, es un gravísimo error. Pero si nos confiamos en la dedicación, en nuestros hábitos que podamos construir para entonces conseguir esa motivación con movimiento, es cuando vamos a encontrar nuestro ritmo y vamos a poder continuar luchando por nuestro propósito, por nuestros sueños o por nuestras metas o cualquier cosa que nos tengamos planteadas para nuestra vida. Y para cerrar el episodio les quiero enseñar un truco que aprendí porque a mí esto me afecta muchísimo. Yo muchas veces intento simplemente sentir motivación antes de empezar a hacer algo y hay días en que simplemente no llega y no hago nada y siento al final del día que fue un día que perdí porque simplemente me confié de algo que nunca llegó. Entonces este truco que aprendí es cada vez que me siento desmotivado, cada vez que estoy intentando como esperar que la motivación llegue y me evita hacer cosas o empezar alguna actividad que necesito hacer, yo lo que hago es hacer otra cosa que me dé en ese momento rápido la satisfacción de que lo logré. Entonces, por ejemplo, si lo que tengo que hacer es escribir el guión de uno de los episodios, yo lo que hago antes de encontrar esa motivación para escribir o para encontrar el tema, para buscar dentro de mis apuntos, es tal vez ir y hacer una carga de ropa en la lavadora para sentir que hice algo que me motivó, que lo logré, que me dio esa satisfacción rápida y entonces mover esa emoción de que lo logré a mi episodio. Entonces después de que hago la ropa, por ejemplo, vengo y me siento y empiezo a escribir con ese estado de ánimo alto. Porque si empiezo con la emoción baja de que no tengo la motivación, pues obviamente el resultado no va a ser lo que quiero. Y entre más mal me salga porque no estoy en mi mejor momento, pues menos motivación voy a tener. Pero si hackeamos nuestro cerebro y hacemos una acción antes que no tenga
que ver en nada con la actividad que tenemos que hacer, sino que sea algo rápido que sabemos que podemos hacer de manera instantánea y tener como esa satisfacción o ese pago inmediato, entonces vamos a poder venir y a empezar nuestra tarea con un estado de ánimo muchísimo más alto y encontrar en el proceso la motivación, porque la motivación se consigue con acción, no simplemente llega sola. Y con eso concluimos el Revierte la Fórmula de hoy. Vimos que no podemos confiarnos de la motivación, que todos tenemos un propósito y una historia de éxito que puede darnos inspiración. No olviden suscribirse a nuestro newsletter en reviertelaformula.com, donde van a encontrar todos estos libros y recomendaciones que les hablo en todos los episodios. También ejercicios de psicología positiva que pueden aplicar a su día a día y muchísimas cosas más que se van a ir sumando a medida que este proyecto siga creciendo. También nos pueden conseguir en las redes sociales como Revierte la Fórmula y por supuesto en mis redes sociales personales como Michelle Stephanie. Esto fue todo por hoy y no olviden que nada es más importante que su propio bienestar. Chao, chao.